Damos gracias al Señor por este momento precioso. Este es un momento que nosotros disfrutamos cuando llegamos a la casa del Señor cada domingo. Y cuando digo la casa del Señor, quiero aclarar eso. En verdad, la casa del Señor somos nosotros los que estamos aquí y ustedes que están allá. Pero ya por costumbre le llamamos al local donde nos reunimos la casa del Señor. Así que cada domingo cuando llegamos aquí para hacer el culto, porque el culto lo hacemos nosotros, primeramente oramos y después leemos la palabra y después pasamos a cantar y después predicamos la palabra del Señor, todo para la gloria de Él. Así que en este momento quiero que me permita orar, después voy a leer la palabra y después vamos a cantarle al Señor para así dejar por iniciado este servicio. Queremos conocer de usted, queremos orar por usted. Ya los que están aquí presentes han dado su lista de oración, su lista de necesidades y estamos orando porque sabemos que, como dice la Biblia, la oración eficaz del justo puede mucho. Oremos. Señor, gracias. Padre, tú nos has dado la fuerza, nos has dado la vida. Tú nos has dado, Señor, tu espíritu para preservarnos, para guardarnos. Y nos ha dado tu palabra como guía para que podamos, Señor, hacer lo correcto. Te damos gracias por todo eso. Ahora, Padre, que estamos aquí para bendecir tu nombre, glorificar tu nombre, predicar tu palabra. Te pido que primeramente bendiga a todos los que están aquí sentados, pero que también bendiga a los que están, Señor mío, a través de las redes, ahora mismo, Padre, sintonizando este servicio y siendo parte de este servicio. Señor, que todo lo que hagamos, lo hagamos con la humildad necesaria para que tú lo recibas. Y al tú recibirlo, Señor, te glorifiques de manera especial, bendiciendo tu nombre. Gracias, Padre. Todo lo que hagamos es para tu gloria y para tu honra. Recíbelo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno es Dios. La palabra que predicaremos hoy se encuentra en el libro de Apocalipsis 3, 1 al 6. Es una serie que estamos predicando y yo quiero leerla en este momento para que después cantemos al Señor. Así que usted anótelo si no puede leer conmigo para que después lo lea por usted mismo, para que nadie le cuente. Apocalipsis 3, 1 al 6 dice la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. ¿Qué dice? Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Versículo 2 de Apocalipsis 3. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y continúa diciendo el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Versículo 6 y el final, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, esta es tu palabra, ella es bendita. Haznos entender tu palabra, Señor, para que andemos en integridad ante ti. Te damos gracias por tu palabra, Señor, adoramos tu palabra, glorificamos tu palabra, Señor. Gracias por ella, en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos al Señor y después que cantemos, predicamos la palabra de Dios. Señor, te doy gracias, bendito Dios, por permitirnos estar aquí, mi Dios, para así adorarte y glorificar tu santo nombre en este día. Te pido, Padre, que seas tú glorificándote y usándome, Señor, de manera especial. Gracias, mi Dios. Aleluya. Te adoramos, Señor.
sentado en su trono, rodeado de luz. A la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca, es trueno su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz. A la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca, es trueno su voz. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad e imperio, poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Potestad e imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad e imperio, poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad e imperio, poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad e imperio, poderoso.
Padre, en este momento, bendito Dios, vengo ante ti, Señor, presentando, Padre, a tu Hijo, bendito Dios, que es la persona en quien tú has depositado las palabras que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, en este día. Te pedimos, Rey, que seas tú usándolo, Señor, conforme a tu voluntad, bendito Dios. Y que tú nos ayudes a cada uno, Señor, de nosotros a poner en práctica tu palabra, Señor, y a meditar sobre ella, mi Dios. Así es, Señor, que te doy gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Damos gracias al Señor por las canciones, damos gracias al Señor por las oraciones, damos gracias al Señor por ustedes que están aquí y por ustedes que están allá. Todos estamos unidos en el amor del Señor. En este momento la presencia del Señor está en medio nuestro manifestada. Sabemos que Dios está en todas partes, pero Él solamente se manifiesta, escuche bien, Él manifiesta su presencia donde su nombre es adorado de manera reverente, con temor, como dice la Biblia, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No el temor a Jehová, sino el temor de Jehová, según Proverbios 1:7. Abra su Biblia en Apocalipsis 3, estaremos predicando con el título Viviendo frente al mundo y de espaldas a Dios. Ese es el título del mensaje de hoy, fundamentado o basado en lo que aconteció o en el mensaje que el Señor le envió a la iglesia de Sardis, viviendo frente al mundo y de espaldas a Dios. Repito, abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6, de ahí estaremos predicando. Estaré usando la versión Reina Valera y la versión Traducción Lenguaje Actual, conocida como la TLA. Esas son las dos versiones que voy a usar en este Domingo del Señor, en que estamos con nuestro culto dominical, y que usted nos honra con su presencia. Damos gracias por lo que Dios está haciendo, damos gracias por las personas a las que le estamos ministrando durante la semana, damos gracias a Dios por las oraciones, pero en este momento continuamos con nuestra serie. La serie que estamos predicando es la iglesia, su naturaleza y funciones. Esa es la serie, la iglesia, su naturaleza y funciones. Y dentro de esa serie estamos viendo el mensaje a las 7 iglesias o las iglesias de Asia, que eran donde estaban ubicadas estas iglesias, y hoy nos toca el mensaje nada más y nada menos que a la iglesia de Sardis. Hablemos un poco de lo que es esta iglesia, lo que es la ciudad de Sardis. Asia, que es donde están ubicadas estas 7 iglesias, donde estaban ubicadas estas 7 iglesias, donde el Señor envía este mensaje, estaba ubicada en la región oriental de Roma. Ustedes saben que los romanos, eso lo hemos hablado antes, los romanos eran los que gobernaban en ese entonces, y allí estaba Asia, en la región oriental. En ninguna manera podemos confundir a la región de Asia de aquel entonces con el continente asiático de hoy. No tiene absolutamente nada que ver. Y esta iglesia y esta ciudad, la ciudad de Sardis, estaba ubicada entre Tiatira y entre Esmirna. Estaba ubicada entre estas dos iglesias o estas dos ciudades, entre Tiatira y Esmirna. Tenía la peculiaridad, la iglesia de Sardis, que por estar en la ciudad de Sardis, valga la redundancia, pues esta ciudad había sido tomada por los romanos, invadida por los romanos. Previo a eso había sufrido 2 ataques que la habían seducido, la habían poseído, y ahora los romanos dominan esta ciudad y la convierten en un fuerte militar. Pero también la región de Sardis, esa ciudad de Sardis tenía una peculiaridad, y es que tenía oro. Era una ciudad que tenía oro en su tierra, era una ciudad que era militarmente fuerte, era estratégicamente militarmente hablando, un punto estratégico, y estas personas de esta ciudad se sentían orgullosos porque era una ciudad rica, orgullosos porque tenían oro, orgullosos porque ellos entendían que era una ciudad impenetrable, aunque ya antes en el pasado 2 veces esta ciudad había sido invadida y dominada temporalmente. Yendo a lo que es el mensaje que Dios le envía a la iglesia de Sardis,
y que hoy estaremos haciendo la aplicación de ese mensaje para nosotros, queremos decir que la Biblia muestra y define a Dios como un Dios de amor, pero también lo muestra como un Dios celoso. ¿En qué sentido lo muestra como un Dios celoso? Es un Dios que exige que sus siervos, usted y yo, le seamos fiel. En ese sentido, Dios es un Dios celoso. Dios exige fidelidad. En cuanto a la iglesia, el Señor sigue siendo un Dios amoroso, pero poniendo un énfasis marcado en la santidad. Cuando hablamos de santidad, la palabra santidad o la palabra santo, lo que quiere decir, porque santidad viene de santo, apartado, separado. De manera que cuando una persona está viviendo en santidad, lo que dice la Biblia o quiere decir la Biblia es que está viviendo continuamente apartándose para Dios o continuamente apartado. Así que la Biblia muestra a Dios como un Dios amoroso, como un Dios fiel, pero también es un Dios que exige fidelidad en cuanto a la santidad, en cuanto a la relación con Él. Hoy vamos a ver cómo el problema de la iglesia de Sardis era precisamente la falta de santidad. Lo que Dios le reclama a la iglesia de Sardis es precisamente esto, que esta iglesia abandonó o dudó o se descuidó de la santidad para con Dios, entiéndase, de vivir continuamente separada para el Señor. En la versión traducción lenguaje actual, el pasaje de Apocalipsis 3, 1 al 6, que es donde está el mensaje a la iglesia de Sardis, dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardes, porque Sardis también es Sardes, las dos palabras para la misma ciudad. Dice el texto: yo tengo los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Escucha lo que te voy a decir. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que tienes fama de obedecerme fielmente, pero la verdad es que no me obedeces. Versículo 2. Así que levántate y esfuérzate por mejorar las cosas que aún haces bien, pero que estás a punto de no seguir haciendo, pues he visto que no obedeces a mi Dios. El versículo 3, acuérdate de todo lo que has aprendido acerca de Dios y vuelve a obedecerlo. Arrepiéntete. Si no lo haces, iré a castigarte cuando menos lo espere. Llegaré a ti como el ladrón que nunca sabes cuándo llega a robar. Versículo 4. Sin embargo, en Sardes hay algunas personas que no han hecho lo malo. Por eso andarán conmigo y conmigo vestidos con ropas blancas, símbolo de victoria y santidad, pues se lo merecen. Versículos 5 y 6. A los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, los vestiré con ropas blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y los reconoceré delante de mi Padre y de los ángeles que le sirven. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Notemos que en el versículo 1 de Apocalipsis 3, en el mensaje a la iglesia de Sardis, el Señor comienza diciendo, como en todas las demás iglesias, o como a todas las demás iglesias, escribe al ángel de la iglesia, escribe al pastor. Como ya lo hemos dicho en otros mensajes en esta serie, el pastor o los pastores son responsables de la iglesia. Por eso, aunque la iglesia es la que tiene el problema, entiéndase todo el conjunto que se reunía allí a adorar a Dios, el Señor está mandando el mensaje al pastor de la iglesia. Y en el mensaje el Señor le dice, estoy ahora en la versión TLA, la versión traducción lenguaje actual, escribe al ángel de la iglesia de Sardes: yo tengo los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Estos 7 espíritus de Dios no es otra cosa que el Espíritu Santo. El número 7 en la Biblia es un número eminentemente simbólico. Los hebreos usaban el 7 para significar, sobre todo, infinitamente infinito. Así que en este pasaje, los 7 espíritus de Dios está hablando
el que manda o el que le dicta el mensaje a Juan, que es Jesucristo mismo, le está diciendo, el que tiene el Espíritu infinitamente infinito de Dios, se refiere al Espíritu Santo. Y aquí habla de las 7 estrellas. En Apocalipsis 1:20 podemos ver qué significa estas 7 estrellas. Dice, pero vosotros, amados, corrijo, versículo 20 de Apocalipsis 1, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y por ahí sigue diciendo. Estos ángeles podrían ser los pastores, o algunos creen que en la iglesia el Señor ha determinado ángeles que están para cuidar las iglesias. Sea uno u otro, lo que está diciendo es que el que dicta el mensaje tiene la autoridad para hacerlo. Y él le dice en el versículo 1, después de esa introducción, le dice, estoy enterado de todo lo que haces. Versión TLA. Estoy enterado de todo lo que haces. Hermanos, nosotros tenemos que tomar en cuenta en nuestra vida que Dios está enterado, dígase atento, dígase pendiente de todo lo que nosotros hacemos. Muchas veces actuamos como que si Dios desconociera o Dios no tuviera la capacidad de conocer todo lo que nosotros hacemos. Cada expresión que nosotros escribimos en nuestro teléfono o en las redes sociales, Dios está mirando y está pendiente. El mensaje a la iglesia de Sardis comienza con esta advertencia. Aunque no está en signo de admiración, es una advertencia diciéndole, estoy enterado de todo lo que haces. En la Reina Valera, él le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Pero en la versión que quiero resaltar y que quiero usar más en este día, que es la TLA, la traducción lenguaje actual, dice, y sé que tienes fama de obedecerme fielmente, pero la verdad es que no me obedeces. El Señor está reclamando aquí que la iglesia de Sardis, al igual que nosotros en ocasiones, tenemos fama para con el mundo, tenemos fama para con los que nos rodean, de que estamos haciendo las cosas bien, pero como ya el Señor ha advertido, estoy enterado de todo lo que haces. Aquí comienza el problema de la iglesia de Sardis, porque Dios no pasa por alto nuestras acciones. Dios está pendiente y cuando Él nos llame a cuenta, ya sea porque vayamos a su presencia o ya sea porque en su infinita gracia Él se manifiesta en medio nuestro y nos llame a cuenta, como dice Pedro en uno de sus libros, él dice que el Señor no retarda su promesa como muchos la tienen por tardanza, sino que Él es compasivo, dando tiempo, estoy parafraseando, o esperando que todos procedamos al arrepentimiento. Estamos viendo que el Señor le dice a Sardis, yo conozco tus obras, tú tienes fama a tu alrededor, tú tienes fama de que vives, tú tienes fama de que haces las cosas bien, pero en verdad está muy mal, no lo estás haciendo bien. Y en la Reina Valera la advertencia es, tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes la apariencia de que estás vivo, pero estás muerto. Hermanos, ¿qué ustedes creen que estaba pasando en esta iglesia? Que el Señor de esa forma, después de advertirle que Él conoce lo que hace, que Él está enterado de todo lo que hace, de todo lo que sucede, pasa a decirle que tienes fama de que me obedeces en la TLA, pero que no me obedeces. Y en la Reina Valera le dice que, la traducción dice que tienes fama, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. El problema de esta iglesia es que, escuche bien, precisamente como estaba en una ciudad que había oro, una ciudad estratégica, militarmente hablando era estratégica, una ciudad que estaba protegida por los romanos, esta ciudad se creía de mucha importancia. Esta ciudad se creía que nada ni nadie podía combatirla, mucho menos poseerla, mucho menos dominarla, mucho menos dañarla. Y entonces eran orgullosos, escuche bien, eran orgullosos.
Se sentían orgullosos, no de Dios, sino de lo que ellos eran en sí. Y esta iglesia, la iglesia de Sardis, tomó la misma actitud del mundo. Tenía un templo embellecido, tenían hermanos que eran pudientes en cuanto no tenían grandes necesidades, y la iglesia se conformó, escuche bien, al mundo. La iglesia se conformó a lo mismo del mundo. Se sentían impenetrables, la iglesia, se sentían que estaba todo bien, no había necesidad en ellos, según ellos, y esa iglesia paulatinamente, como vamos a ver ya mismo, fue dejando la palabra de Dios de lado y fue haciendo lo mismo que hace el mundo. Por eso en el versículo 2 el Señor le dice, así que levántate, estoy leyendo en la TLA, traducción lenguaje actual, y esfuérzate para mejorar las cosas que aún haces bien, pero que estás a punto de no seguir haciendo, pues he visto que no obedeces a mi Dios. ¿Ven ustedes el problema de la iglesia? La iglesia hacía algunas cosas bien, pero aún esas pequeñas cosas que hacía bien, ya estaba a punto de dejar de hacerla, por cuanto esa iglesia no tenía en su prioridad buscar el reino de Dios y su justicia, como dice Mateo 6:33, mucho menos poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, como dice Hebreos 12:2, mucho menos arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, como dice Hechos 3:19, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No. Esa iglesia priorizó, esa iglesia enfocó su desempeño, enfocó su vida y su desarrollo en hacer lo mismo que hacía el mundo. Estamos seguros, estamos confiados, tenemos oro, tenemos militares que nos cuidan, somos protegidos por los romanos, nada nos puede pasar. Y con esa actitud, el Señor le dice en el versículo 2, cuando leo en la Reina Valera, dice, sé vigilante. Cuando usted ve esta expresión, no hay una expresión que nos llame más a meditar y a reflexionar que esta. Le dice, sé vigilante, porque usted y yo que tenemos la Biblia y que leemos la Biblia, cuando leemos esta expresión, sé vigilante, en la Reina Valera, en la TLA dice, así que levántate y esfuérzate por mejorar. Pero en la Reina Valera dice, sé vigilante. ¿Qué te viene a la mente? Pues el Espíritu trae a mi mente lo que pasó con las 10 vírgenes en Mateo 25. Que 5 vírgenes fueron vigilantes. Estas 10 vírgenes, según la parábola, estas 10 vírgenes, que más que una parábola yo diría que parece una historia, pero es una parábola. Estas 10 vírgenes tenían las mismas cualidades, las mismas lámparas y el mismo aceite. Estas vírgenes no habían 5 mejores que las otras 5, eran iguales, eran 10 vírgenes, con aceite, con lámparas y las 10 esperando al esposo. Pero ¿qué pasó? Que las 10 durmieron. Ve que no eran mejor una que las otras, las 10 durmieron. ¿Dónde vino el problema? En que 5 de las vírgenes no fueron vigilantes. 5 de las vírgenes no se dieron cuenta que las mechas de sus lámparas estaban consumiendo más aceite de lo normal y que por ende cuando despertaron se encontraron que no tenían aceite suficiente para que sus lámparas se mantuvieran encendidas hasta que llegara el esposo. Así que aquí la advertencia es, mantén tu lámpara encendida, sé vigilante, pero también tienes que asegurarte que tienes aceite. Fíjese que en este mensaje a la iglesia de Sardis comienza en el versículo 1 que le dice, en la introducción, en el mismo versículo 1, pero le dice que Él es nada más y nada menos el que tiene los 7 espíritus de Dios. En otras palabras, el que tiene el Espíritu Santo completo, porque el Espíritu da testimonio de Él, según lo que Él mismo dice en Juan 16. Y Él dice, tú tienes que estar vigilante. En otras palabras, si tú necesitas aceite, si tú necesitas algo de mí, pídemelo. Pero tienes que mantenerte en comunión conmigo. En la TLA sigue diciendo, esfuérzate por mejorar las cosas, pero aún estás a punto de dejar de hacer lo que estás haciendo bien, ya estás a punto de dejarlo. En la Reina Valera lo dice de esta manera. Dice,
Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Aquí la palabra perfecta es una que significa maduro en nuestro idioma. No he hallado que tus obras son perfectas, no son maduras. Tus obras, la obra de esta iglesia, la iglesia de Sardis, eran obras apresuradas, eran obras que no estaban cargadas de una conciencia cristiana, de una conciencia de lo celoso que es Dios y por ende Dios no la podía recibir. En el libro de Isaías habla también de esto. Mis queridos hermanos, en el versículo 3, en la TLA, la versión que estoy usando más en este momento, dice, acuérdate de todo lo que has aprendido acerca de Dios. Esto es de suma importancia porque podríamos hacer una pregunta en este momento. Ok, entendemos el problema. La iglesia de Sardis se contaminó con el mundo, la iglesia de Sardis comenzó a hacer lo mismo que hace el mundo, pero ¿qué podrá hacer esa iglesia para salir de eso? Pues el llamado de Dios, que siempre es un llamado para bien, es a que nos acordemos. En la Reina Valera dice acuérdate y en la TLA dice acuérdate. Acuérdate de todo lo que has aprendido, acuérdate de todo lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. En otras palabras, la fórmula bíblica, la fórmula divina, la fórmula de Dios para nosotros volver a estar agradando a Dios y estar dependiendo de su gracia y estar viviendo en una felicidad con Dios, en una relación de armonía con Dios, es que volvamos a cumplir su palabra que ya tenemos. Su palabra es normativa en nuestras vidas. Cuando alguien me pide consejería, yo lo primero que le pregunto es que si la Biblia es normativa en su vida. Y hay algunos que me han dicho, pastor, ¿y qué significa normativa? Pues gracias por preguntarme, porque de eso es que quiero hablar antes de hablar de tu problema. ¿Es la Biblia tu regla de fe? ¿Es la Biblia el manual conductual con el que tú guías tu vida? Y muchas personas son sinceros y me dicen la verdad, no, pastor, pues entonces tenemos el problema aquí. Aquí tendríamos, antes de tratar el problema con el que tú vienes donde mí, tendríamos que tratar el problema real de tu vida. Porque el problema real de tu vida no son los celos, el problema real de tu vida no es la inseguridad, el problema real de tu vida no es la depresión, el problema real de tu vida no es que tienes problemas en el matrimonio, el problema real de tu vida es que no estás enfocado, no estás enfocada en la palabra de Dios. La palabra de Dios no es normativa en tu vida y entonces aquí está el problema. Por eso el Señor le dice a esta iglesia, sencillamente tienes que volverte, acuérdate de lo que hacía y vuelve a hacerlo. Le dice en la TLA, versículo 3, acuérdate de todo lo que has aprendido acerca de Dios y vuelve a obedecerlo. Arrepiéntete, o sea, ten un cambio de mente, un cambio de dirección. Ten un pensamiento, una meditación profunda, como dice la Biblia en Romanos 12:2, y después de una meditación profunda, entonces comienza de nuevo a hacer lo que tú hacías. Como dice la palabra de Dios, sobre todo lo que tú guardas, guarda tu mente, porque de ella mana la vida. Esta iglesia estaba muerta y el Señor le dice en el versículo 3 que va a venir como ladrón sobre ella, o sea, de sorpresa. En el versículo 4, él dice que sin embargo, y qué bonito y qué hermoso que Dios no ofreció destruirlos a todos, sino que dice que hay unos pocos que todavía estaban siendo fieles. Y que esas pocas personas, dice que no habían manchado sus vestiduras y que por eso andarán con él con vestiduras blancas porque son dignas. En otras palabras, eso es un símbolo de santidad y de victoria, porque en la TLA dice que el Señor mismo los vestirá con vestiduras blancas. Él mismo los hará resplandecer. Él mismo los vestirá de santidad, más de la santidad que tiene. Obvio que aquí no está hablando de que Él le va a poner unas vestiduras blancas literal. Yo sé que la Biblia habla en muchas partes sobre las vestiduras blancas, pero en este caso está hablando más que de vestiduras blancas, está hablando de que ese grupito pequeño en la iglesia de Sardis se había mantenido fiel al Señor, estaba siendo firme a pesar de que estaba el mundo en la iglesia y la iglesia en el mundo. Ese
pequeño grupo se mantenía firme y que el Señor lo iba a vestir más de santidad. Es el símbolo que está dando aquí. Si usted pretende pensar que se refiere a vestiduras blancas, no hay ningún problema, pero viendo en el contexto de lo que está hablando, viendo el pasaje todo junto, lo que el Señor está diciendo, ellos son santos, ellos son apartados, yo los apartaré más para mí. Y es así como llegamos al versículo 5, donde dice el Señor en la telea: los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, los vestiré con ropas blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, y los reconoceré delante de mi Padre y de los ángeles que me sirven. En la Reina Valera lo dice de esta manera, el versículo 5: al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es esperanzador lo que está diciendo en este versículo 5. No sé si nota usted el énfasis, le dice primeramente al que venciere. Pero eso mismo usted lo puede leer en Apocalipsis 3:20, que dice que el Señor está a la puerta y llama. Él no toca. Algunos dicen que Él toca. El Señor está a la puerta y toca. Él no toca. Él no necesita tocar, porque Él te conoce. Él se para en la puerta y te llama por tu nombre, Apocalipsis 3:20. Y dice que al que abre, Él entra y cena con Él, y al que venciere, añade, le dará que se siente en su trono con Él. Bendito el nombre del Señor. El Señor nos llama a vencer en el sentido, escuche bien, no de que mantengamos la salvación, porque la salvación no depende de nosotros, sino de Dios como un regalo, como dice la Biblia en Efesios. Porque por gracia soy salvo, no es don de vosotros, no por sus obras, para que nadie se gloríe. Ustedes estaban en vuestros delitos y pecados, resbalando, alejándose de Dios y errando al blanco, y Él, por su gran amor con que los amó, los salvó. Entonces, ¿de qué vencer está hablando? Hermano, está hablando de que como cristianos nosotros tenemos que mantenernos alejados del mundo, como dice la Biblia. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Escuche ahora, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y mire cómo termina: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:15 al 17. ¿Entendió? Que el vencer aquí es mantenerse alejado del mundo, es mantenerse, y cuando digo alejado del mundo tengo que aclarar, y voy a hacer la aplicación y la conclusión para terminar el mensaje de este día, porque tenemos el tiempo limitado todavía con esto, ¿verdad? De las limitaciones que tenemos para reunirnos, pero damos gloria a Dios que por lo menos tenemos este tiempo y que podemos disfrutarlo y ser sabios al usarlo. Mis queridos hermanos, cuando la Biblia habla, vuelvo y lo repito, cuando la Biblia habla de vencer, se refiere a que nosotros debemos mantenernos. No es que nos vamos a mantener lejos del mundo en el sentido de que le vamos a dar la espalda al mundo y no vamos a interactuar con el mundo primeramente para salvarlos en Cristo. Y cuando digo salvarlos, alcanzarlos con el Evangelio para que el Espíritu Santo los salve. Porque al final de todo nosotros no salvamos, sino que es Cristo en su Espíritu Santo quien toca las vidas a través del Evangelio. Si algún mérito tenemos, es el mérito de predicarle el Evangelio. No podemos alejarnos del mundo en ese sentido. No podemos alejarnos del mundo en el sentido, como dice Mateo 25:32 en adelante, que nosotros tenemos que ayudar a los necesitados, a las personas en necesidad vestirlos, a los hambrientos darle comida, a los sedientos darle agua. Nosotros tenemos que estar con el mundo en ese sentido. Pero lo que no podemos hacer para que no perezcamos es hacer lo que hizo la iglesia de Sardis, y aquí está la aplicación. Esta iglesia se conformó a los designios del mundo. El reggaetón estaba de moda, la iglesia metió el reggaetón dentro de la iglesia. Lo que estaba de moda era que se convirtiera la iglesia en una discoteca, pues ellos convirtieron la iglesia en una discoteca. Y usted dirá: pastor, pero eso literal es así. Estoy haciendo la aplicación de lo que está pasando en este mundo, en este tiempo.
donde dicen algunos, pero pastor, no se le puede predicar a la gente todo lo que está en la Biblia, porque entonces la gente se va. Y mi respuesta es, pues si la gente se va, yo predicándole lo que dice la Biblia, que le vaya bonito, que le vaya bien, que Dios tenga misericordia y gracia sobre ellos. Porque yo no tengo nada más que predicarle a una persona que no sea lo que la Biblia dice. Cuando yo era depresivo, depresión crónica, intentando suicidarme y buscando un arma para darme un tiro en la sien, nadie me ayudó, ni la psicología, ni la psiquiatría, ni la ciencia. Quien me ayudó y me salvó y me rescató y me sanó de depresión, además de salvarme, fue Jesucristo. Así que el mensaje es claro. Nosotros tenemos que vivir alejados del mundo, escuche bien, en el sentido de no imitar la corriente del mundo. Y para concluir, ¿qué debemos nosotros hacer, pastor? Entonces, pues ya lo dije, cuidarnos de no vivir en la corriente del mundo, en la moda que el mundo nos impone. Hermanos, el precio a pagar es un precio alto, es un precio caro. Pero Dios se agrada de aquellos que están viviendo no como Sardis, mirando el mundo, sino como aquellos que miran a Cristo. Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y que no hay nada más. Pero el versículo 3 me encanta como dice de Hebreos 12, dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Lo que está diciendo aquí, mi querido hermano, es que aunque el mundo quiera causarte oprobio porque tú eres creyente y tú quieres vivir tu vida agradando a Dios, no te importe, porque Cristo pasó más que tú. Y nunca tú y yo pasaremos lo que Cristo pasó. Pero escucha bien, pero sí nos mantenemos enfocados en Cristo y desenfocados del mundo, recibiremos lo mismo que recibió Cristo. Dice el libro de Romanos 8, 17 más bien, que seremos o que somos, no que seremos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. La misma gracia que recibió Cristo al ser resucitado y levantado es la misma gracia que recibimos tú y yo, pero no podemos, como dice el título del mensaje, vivir frente al mundo porque estaremos de espaldas a Dios. Señor, he predicado tu palabra. Señor, tu Espíritu Santo en tu gracia ha de convencernos en este mensaje. Primeramente, convencerme a mí para ser obediente a lo que tú me has puesto a predicar, y después a mis hermanos aquí, a los que están ahora mismo viendo este mensaje a través de las redes. Señor, glorifícate en nosotros, glorifícate en la Iglesia Bautista de la Familia y haznos entender que la santidad es una necesidad que nosotros tenemos para poder agradarte. De la misma manera, Señor, glorifícate en cada vida que está ahora mismo siendo parte de este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Si no has recibido a Jesús como su Salvador, le invitamos a hacerlo. Este es el mejor momento. Si ya lo recibió, le invitamos a que usted cuide su vida y su relación con Dios. Y que después de ver, ser parte y escuchar este mensaje, usted vaya de rodillas a sola y le pregunte a Dios, ¿estoy yo viviendo frente al mundo pero de espalda a ti? Y si es así, pídale perdón y el Señor le perdonará y le dará todas las fuerzas para seguir. Nos despedimos hasta el próximo domingo con el gozo del Señor, sabiendo que hemos cumplido una vez más la misión que Dios nos llamó a cumplir. La misión es predicar el Evangelio, y la razón que lo hacemos, la razón fundamental, el objetivo final, como siempre digo, es poblar el cielo despoblando el infierno. Dios le bendiga y hasta el próximo domingo.